Mis hermanos, buenos días. Una vez más le damos las gracias a Dios por la gran bendición que nos da de poder estudiar una porción más de su santa y divina voluntad para que de esa manera podamos crecer para la salvación de nuestras almas. También le damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento y por todas sus bendiciones materiales que derrama sobre nosotros, como el alimento, un lugar para pasar la noche, etc. En esta oportunidad vamos a estudiar una lección que tiene que ver con la obediencia y la conversión. Y los siguientes ejemplos de obediencia y conversión nos ayudarán a entender qué es lo que nos da el perdón de nuestros pecados. O sea, qué es lo que nos salva de la condenación del pecado. Nos vamos a dar cuenta que es en el momento en el que decidimos entregar nuestra vida a Dios, creyendo, arrepintiéndonos, confesando y siendo bautizados para el perdón de nuestros pecados, lo que nos pone en camino hacia la vida eterna. También nos daremos cuenta de un personaje, como muchos otros, que inmediatamente obedeció las instrucciones dadas por Dios a través de su palabra. En esta oportunidad vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 5. Por favor, 2 de Reyes capítulo 5. Yo tengo ya mi Biblia abierta ahí en 2 de Reyes capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Aquí vamos a ver el primer caso de obediencia y que es el caso de Naamán, el leproso, ¿sí? Y lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1 al versículo 14, ¿sí? Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1 de 2 de Reyes. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho a una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sí? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que la Biblia describe a este hombre como un personaje importante con una buena posición, o sea, general del ejército del rey de Siria. ¿Sí? Y no solamente con buena posición, sino dice aquí que estimado por el rey, ¿sí? Al cual él servía. ¿Sí? Un hombre, la Biblia lo describe como un hombre muy valiente en extremo, pero con la enfermedad física de la lepra. ¿Sí? Este hombre fue informado por su esposa de lo que había dicho la joven que le servía a ella y que había sido traída cautiva de Israel. Le dijo básicamente, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y él a su vez informó al rey, quien lo envió a Israel, llevando consigo, dice ahí, plata, oro, mudas de ropa, e inclusive dice una carta dirigida al rey de Israel. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se disgustó y rasgó sus vestidos. Dice que el profeta Eliseo, o sea, el profeta de Dios, se enteró de todo lo sucedido y dijo, que venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora dice la palabra de Dios que cuando Naamán llegó a casa del profeta, Eliseo, el profeta de Dios, le envió un mensajero que le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, o sea, el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Por lo que Naamán se fue muy enojado, puesto que él era una persona muy importante. Ya lo mencionamos, era general del ejército del rey de Siria. ¿Sí? Él esperaba de seguro que saliera el profeta, que lo recibieran con gran pompa, que le rindieran honores, etc. Pero no fue así. Recuérdense que aquí Naamán estaba tratando directamente con Dios, o sea, a través del profeta, pero es con Dios. ¿Sí? Y menciona inclusive a 2 ríos y dice Abana y Farfar. Dice diciendo, si me lavara en ellos, dice, estos ríos pertenecían a Damasco. Abana y Farfar, ríos de Damasco. Dice, si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? La verdad es de que si él se hubiera lavado en esos ríos, en cualquiera de esos 2 ríos, no hubiera sido limpio. ¿Sí? Porque no era lo que Dios había mandado por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su profeta. No hubiera él obedecido el mandamiento dado por Dios, ¿sí? Quiero decirles aquí de que el río Jordán, muchos de los historiadores dicen que era un río que especialmente cuando llovía se ponía sucio, arrastraba mucha basura. ¿Sí? Y posiblemente por eso este hombre debe haber pensado eso. No sabemos exactamente por qué. Pero lo que sí podemos nosotros darnos cuenta es de que él no hubiera sido sanado de su lepra si no hubiera obedecido el mandamiento dado por Dios. Ahora, algo muy importante es que cuando sus siervos se enteran, se acercan y le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. En realidad, ¿qué gran cosa le había mandado el profeta a hacer? ¿Sí? No era una gran cosa. Si el profeta de Dios le hubiera pedido que hiciera alguna gran cosa, de seguro que lo hubiera hecho para poder estar limpio de su lepra, de su enfermedad. ¿Se imagina? Es una enfermedad mortal. Se le caen los pedazos de carne a la persona.
¿sí? Estamos seguros que lo hubiera hecho, pero lo que el profeta le mandó fue algo sencillo. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Y parte de la enseñanza que nos da es de que lo que Dios nos pide para nuestro beneficio, para que seamos nosotros beneficiados, no es una gran cosa, ¿sí? Para darnos el perdón de nuestros pecados, para que a través de eso nosotros vamos a evitar ir a la condenación e ir hacia la vida eterna. No pide algo que está fuera de nuestro alcance, ¿sí? O alguna gran cosa, no. Todo lo que Él pide es que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el que vino a morir para el perdón de nuestros pecados, que nos arrepintamos, que confesemos nuestra fe en Cristo Jesús y luego que seamos bautizados. Es todo lo que Dios nos pide para darnos el perdón de nuestros pecados e ir en camino a la vida eterna. Al final vemos aquí cómo Naamán hace conforme, o sea, de acuerdo a la palabra dada por el profeta de Dios, Eliseo, ¿sí? Y hasta entonces es sanado, y dice la Biblia ahí, volviéndose su carne como la carne de un niño, y quedó limpio. Claro, la pregunta que surge aquí es, ¿qué sanó a este hombre de su enfermedad? ¿El agua? ¿Acaso Dios no tiene el poder para sanar a una persona de la lepra sin agua? ¿Sí? ¿O si no se sumerge 7 veces? ¿O si no se sumerge en el río Jordán? ¿Acaso Dios no tiene ese poder? ¡Claro que sí! Claro que sí puede, pero lo que vemos en este ejemplo aquí claramente es que lo que sanó a este hombre fue la obediencia. El obedecer lo mandado por el profeta de Dios. El agua hubiera podido haber sido agua sucia, agua limpia, agua dulce, agua salada, caliente, fría, etcétera, ¿sí? Pero la obediencia al mandamiento dado por Dios a través de su profeta Eliseo es lo que sanó la lepra de Naamán. De la misma manera sucede en la actualidad cuando una persona decide entregar su vida a Dios. No es el agua lo que salva a la persona o lo que limpia a la persona de toda mancha de pecado, sino que es la obediencia a los mandamientos dados por Dios a través de su palabra. Como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a ir al versículo 22. Fíjense lo que dice ahí la primera parte. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es la obediencia a la verdad la que purifica, limpia nuestras almas, le quita las impurezas al alma, ¿sí? La palabra a purificar básicamente significa eso, limpiar, quitar impurezas, etc. Es la obediencia a la verdad, a los mandamientos dados por Dios. Creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado, lo que limpia el alma del incrédulo de la mancha del pecado. Así de sencillo. Ahora, yo les voy a suplicar que por favor vayamos a Hechos. Ahora, vámonos a Hechos, al capítulo 16. Vámonos a Hechos, al capítulo 16. Quiero decirles que en el libro de los Hechos vamos a encontrar en realidad muchos casos de conversión, ¿sí? Muchos casos de obediencia al evangelio, ¿sí? El que vamos a estudiar en esta oportunidad es la de el carcelero de Filipos. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Fíjense lo que dice aquí. Aquí vamos a encontrar a Pablo y Silas encarcelados. Ahora fíjense lo que dice aquí, versículo 23 en adelante. Y quiero aclarar de que fueron encarcelados por estar predicando el evangelio, no porque ellos hubieran hecho algo malo, que eso quede bien claro. Dice el versículo 23, Hechos capítulo 16, versículo 23.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un pedazo de madera así grande con 4 agujeros donde metían ahí las manos, los brazos, y luego los de abajo metían las piernas, y el cuerpo, la persona quedaba completamente doblado. Claro, después de una media hora comenzaba un gran dolor aquí en la espalda, ¿sí? Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La razón por la que este hombre se iba a matar pensando que los presos habían huido es porque en ese entonces existía una ley de que si había una persona que estaba a cargo de un preso, como en este caso el carcelero, a cargo de esos presos, si el preso o los presos escapaban, entonces esa persona pagaba con su vida. O sea, en este caso el carcelero, de todos modos, si los presos hubieran huido, lo iban a matar. Entonces él vino y se iba a matar pensando, como dice aquí, que los presos habían huido. Ahora, versículo 28. Mas Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Básicamente lo que encontramos aquí es sencillamente a Pablo y a Silas, que fueron encarcelados por estar predicando el evangelio. Luego nos damos cuenta que a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, sobrevino un terremoto, ¿sí? Causando que se abrieran todas las puertas y que las cadenas de los presos se soltaran, ¿sí? Al ver esto, como ya lo expliqué anteriormente, el carcelero se iba a matar pensando que los presos habían huido, ¿sí? Entonces Pablo viene y le dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Este hombre en ese momento comprendió que esto tenía que ver con Dios. Pues inmediatamente dice que entra, se postra a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que persona alguna puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque recuérdense, de esto depende dónde pasaremos la eternidad. En el infierno, en la condenación o en la vida eterna, heredando todo lo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para los que piensan que con solo creer es suficiente y que para ser salvo, para recibir el perdón de los pecados, deberían de continuar leyendo los textos que siguen, ¿sí? Hay una gran cantidad de pastores, de predicadores en el mundo religioso que dicen que todo lo que la persona necesita hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo.
lamentablemente solo leen hasta ahí y no siguen leyendo, contradiciendo todo lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que una persona tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados. Se les olvida que el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Sí? Estas personas lamentablemente hacen esto poniendo en peligro las almas de las personas, diciéndoles inclusive de que el ladrón en la cruz, por ejemplo, al que nos referimos como el ladrón bueno, el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso sacan ellos para demostrar de que el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados, diciendo: el ladrón en la cruz no tuvo que ser bautizado, entonces el bautismo no es necesario para perdón de los pecados. Haciendo, como dicen por ahí, garras la escritura. O sea, es como agarrar un cuchillo y rasgar la escritura, no entendiendo, no teniendo el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, porque se necesita sinceridad en realidad para poder entenderlo. Ya hemos estudiado. El nuevo pacto no entró en vigor, ni podía entrar en vigor mientras no muriera el Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz no fue la única persona a la que Él le perdonó sus pecados, ¿sí? Pero se los perdonó, ¿por qué? Porque vivían aún bajo la ley del antiguo pacto. El nuevo pacto no entró en vigor sino hasta después de la muerte del Señor Jesucristo. Era necesario, como dice la palabra de Dios en Hebreos, era necesario o es necesario la muerte del testador para que entonces entre en vigor el pacto, o el testamento. Lógicamente, el ladrón en la cruz no tenía que ser bautizado porque aún no había entrado en vigor el nuevo pacto que manda que la persona tiene que creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Desafortunadamente, muchos de estos falsos pastores, predicadores de grupos religiosos ponen en peligro el alma de las personas, haciéndoles creer que solamente crea, haga esta oración con nosotros y usted es salvo. Mentira, no es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, por eso le estaba diciendo, para esos que creen que solo con creer ya se es salvo, deberían de continuar leyendo lo que sigue diciendo los otros textos. Y dice aquí en el siguiente texto, después de que ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el siguiente texto: y le hablaron la palabra del Señor. ¿Sí? Esto era necesario que ellos le hablaran la palabra del Señor para que Él supiera qué era lo que necesitaba hacer para poder ser salvo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo solamente puso eso ahí de adorno? No. Dice nuevamente, Él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ahora, no es automático. Necesitamos entender bien estos versos. No solamente con creer Él, ya su casa, y no está refiriéndose al edificio, está refiriéndose a su familia. ¿Sí? Es muy importante entender estas cosas. Y no porque él crea ya su familia ya es salva. No, es individual. La salvación es individual. ¿Sí? Y entonces dice en el versículo 32, después de que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron, y ahí está el conectivo lógico. No se quedaron ahí, le dijeron ambas cosas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Es bien clara al decir eso. Ahora, dice que después de eso, de lo que ellos le dicen, él viene en el versículo 33, dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? Bueno,
varias cosas aquí. Le hablaron la palabra del Señor. ¿Para qué? Bueno, para que él supiera qué tenía que hacer para ser salvo. Ya hemos estudiado en Romanos capítulo 10, versículo 17, por ejemplo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien tiene que predicar, alguien nos anuncia, alguien escucha o escuchamos. Eso va a producir fe en nuestro corazón y vamos a proceder a obedecer los mandamientos dados por Dios. Vamos a creer, vamos a arrepentirnos, vamos a confesar y vamos a ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Ahora, la otra pregunta es que nos damos cuenta que después de esto, vemos que el carcelero en aquella misma hora de la noche, o sea, la medianoche, se bautizó con todos los suyos. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué bautizarse a esa hora? ¿Por qué no esperar a la mañana siguiente? ¿Por qué ser bautizado tan pronto? Si solamente con creer la persona es salva, como dicen esos falsos pastores, maestros, predicadores, etcétera, de grupos religiosos que solo con creer se es salvo, entonces ¿por qué este hombre se bautizó a la medianoche? ¿Por qué hacerlo tan rápidamente? Sencillo. Porque este hombre comprendió que si una persona cree, se arrepiente, confiesa, pero pospone su bautismo, aún está en sus pecados. El creer, el arrepentirse, el confesar a Jesús son condiciones, ¿sí?, necesarias para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero sin el bautismo, de nada sirven. Una persona puede creer, puede arrepentirse, puede confesar, pero si no se bautiza, aún continúa en sus pecados. De nada le sirve creer, arrepentirse y confesar. Recuérdese el caso de Naamán, ¿sí? Después de sumergirse 3, 4, 5 y 6 veces, él aún continuaba con la lepra, ¿sí? No fue sino hasta que se lavó la 7ª vez, ¿sí?, que entonces él fue limpio. De la misma manera, hoy como el carcelero, el inconverso necesita creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados y de esa manera ir en camino a la vida eterna. ¿Sí? De no obedecer una de las condiciones dadas por el Señor Jesucristo, el incrédulo continúa separado espiritualmente de Dios y si muere en esa condición, lo que le espera es la condenación eterna. Por eso, hermanos, es muy importante que entendamos y que hablemos a otras personas y especialmente a estas personas que están asistiendo a esos grupos religiosos donde lamentablemente lo que hacen es decirles, crean en el Señor Jesucristo en su corazón, con todo su corazón, haga esta oración con nosotros y usted es salva. No, la Biblia dice que necesita arrepentirse, necesita tomar esa decisión aquí en su mente de cambiar su manera de pensar para que produzca un cambio en su manera de vivir. Necesita confesar su fe en Cristo y fíjense lo que estoy diciendo, porque así lo dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces necesita también ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados. De lo contrario, todo lo que espera, todo lo que la persona logra solamente con creer, sin actuar, sin hacer, sin obedecer los otros mandamientos dados por Dios, es continuar en pecado. Continuar separado espiritualmente de Dios y el incrédulo, lamentablemente, al continuar separado espiritualmente de Dios, si la muerte viene, la muerte física viene, todo lo que le espera sería la condenación. Pero esperamos que ese no sea su caso y esperamos que usted piense y diga, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en realidad?
obedecer a Dios, que me dice que tengo que creer, arrepentirme, confesar y ser bautizado por el perdón de mis pecados, o creer a esos falsos maestros, pastores de grupos religiosos que enseñan que todo lo que hay que hacer es creer. Usted decide qué es lo que quiere hacer, y la pregunta que yo le haría es: ¿qué le detiene? Que el Señor bendiga su palabra y que la honra y la gloria siempre sean para Dios.